Ok, hermano. Bueno, como les decía, vamos a hablar respecto a la contingencia que se está dando hoy en día, eh, de algunas cosas que han pasado, ¿verdad? Con algunos niños, ¿cierto? No sé si ustedes vieron, yo hace unos días les envié un video por el grupo WhatsApp, con la intención de que estén informados los que son padres, ¿verdad? Principalmente, ¿ya? Que tienen hijos más chiquititos. Eh, ¿Y por qué es importante? No es que yo esté, digamos, tratando de enviarle noticias como de última moda o de última tendencia, ¿ya? Porque esto tiene que ver netamente con la educación moral de los niños, netamente, ¿ya? Y yo me acuerdo que hice este estudio, yo creo que en el 2021, ¿ok? Si es que no estoy equivocado. ¿Mm? Y el tiempo ha demostrado que ha sido así, ¿verdad? El tiempo ha demostrado que todo ha ido en esa tendencia, ¿ya? Y créanme que esto no va a parar, ya va a seguir. Entonces, es importante que entendamos el trasfondo espiritual de todo esto, ¿m? Que se está generando hoy en día. Y y por qué se hace, ¿cierto? ¿Por qué se hace a los niños más pequeñitos? ¿Ya? Aunque yo creo que ustedes pueden tener una idea ya de por qué, ¿ok? Y la idea, ¿cierto? Es que podamos cuidar a nuestro hijo, ¿ya? De una sociedad que es moralmente decadente, ¿verdad? Ahora, cuando uno habla con un padre, ¿ya? Respecto a cuidar a un niño, lo que se le viene primero a la mente, a la cabeza, ¿verdad? Es cuidarlo así como físicamente, ¿verdad? Porque, bueno, a los niños chicos uno cuida, los abriga para que no se resfríen, ¿verdad? Eh, les tiene sus comiditas listas para que ellos puedan tener todas las vitaminas, minerales para crecer, ¿cierto? Eh, y así lo cuida de peligro, ¿verdad? De que no se suba arriba de esto, que no se suba arriba de acá, o sea, yo tengo niños chiquititos y mi esposa siempre está pendiente de esas cosas, ¿verdad? Y yo también en la medida de lo posible. De protegerlos, de cuidarlos, de que no vayan a sufrir algún daño, ¿ya? Ahora, todo eso cuidado se le da netamente como en el área física a los niños, ¿m? Incluso en el área intelectual, pero ¿qué hay de su cuidado espiritual, ¿ya? Pregunta, ¿uno está atento a qué cosas ven los niños en la tele o en los celulares? ¿Ya? ¿Tiene usted conciencia de que pueden estar viendo, por ejemplo, pornografía y cosas similares? Entonces yo creo que esa es una arista del cuidado de nuestros hijos que es también, yo creo que es más importante que la primera, ¿verdad? Porque dependiendo de esto va a ser una relación que nuestro hijo va a poder tener con Dios más adelante. Y yo siempre le apunto he tratado a veces a través de muchas escrituras y muchas predicaciones, ¿ya? Y muchas palabras en general, ¿cierto? De indicarle a ustedes que para Dios lo más importante es nuestra salvación. Eso es lo más importante para Dios, ¿ya? En la escritura lo más importante es que nosotros podamos llegar a la imagen de Cristo, pero no porque sí, no porque ese sea como el propósito final en sí mismo, sino que porque a través de eso nosotros vamos a poder eh, salir, digamos, en pie el día del juicio final. Ese es el objetivo final de todo, ¿ya? De la escritura. De hecho, Cristo vino al mundo a morir por los pecados de nosotros para eso, ¿ya? Y el objetivo principal de nosotros como padres hacia nuestro hijo es que ellos puedan alcanzar la salvación, ¿ya? Que nosotros podamos ser lo mayor posible que esté en nuestras manos para colocarlo a ellos en una posición aventajada a fin de que ellos conozcan a Dios y puedan alcanzar la salvación. Es como cuando usted quiere, por ejemplo, que su hijo tenga una buena educación. Pregúntese por qué usted quiere que su hijo tenga una buena educación, ¿ya? Uno podría decir, si es que mi objetivo en la vida es que mi hijo cuando crezca sea un hombre de bien, una mujer de bien, ¿verdad? Una persona que le pueda ir bien en la vida, que no pase hambre, que no pase necesidades, y debido a esa razón yo quiero que tenga una buena educación, ¿ya? Entonces su objetivo en la vida es que su hijo llegue a una posición, digamos, no que sea millonario tal vez, pero que tenga una posición tranquila en la vida, ¿verdad? Y nuestro objetivo en la vida espiritual tiene que ser el de, haciendo las comparaciones, colocar a nuestro hijo en una posición tal que él pueda acceder
más adelante, que conozca a Dios, que lo sirva y que pueda acceder al reino de los cielos. Y es por eso que los padres a veces, muchas veces se esmeran en colocar a los hijos en buenos colegios, hacen un esfuerzo económico para que tenga la mejor educación posible, los mejores materiales posibles, para que él le pueda ir bien y pueda llegar a ser un profesional exitoso, por ejemplo, o una persona exitosa que tenga un negocio, no sé, algo así, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿hacemos el mismo esfuerzo para que nuestro hijo tenga una ventaja espiritual, ¿cierto? Como lo hacemos en el ámbito de la educación formal, en lo espiritual lo hacemos. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque yo creo, a mi entender, ¿verdad? Que eso es lo más importante, más que el otro. No es que el otro no sea importante, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que no hay que educar a los hijos. Estoy diciendo que, ¿cierto? Como todas las cosas en la vida, existen prioridades. ¿Mm? Y pienso de que la prioridad espiritual es lo primero. ¿Ya? Entonces la intención de este estudio es para que estemos al tanto de distintas cosas que están pasando en el mundo, ¿ya? ¿Y cuál es la intención, digamos, del enemigo, de las maquinaciones del enemigo para que no estemos, para que no las ignoremos, ¿ya? A fin de que como padres o tutores o abuelos o lo que sea, estemos conscientes y preparados, ¿verdad? De qué estamos enfrentando. Porque el peor enemigo que uno puede enfrentar es aquel que no sabe que es su enemigo. Y la intención de esta prédica es eso, es despertar, digamos, es despertar su inquietud por estos temas para que estemos más atentos. Ya, básicamente eso, ¿ok? Entonces, como introducción, vamos a hablar obviamente de cosas que son un poco obvias, vamos a ir de las más obvias a las menos obvias, ¿ya? Como siempre. Bueno, los hijos son una bendición, obviamente, ¿verdad? Eh, Todos los que hemos sido padres podemos confirmar esa verdad, ¿cierto? Y el Salmo 127, verso 3 dice aquí, donde el Señor son los hijos y recompensas el fruto del vientre, ¿ok? Acá el Señor lo declara, ¿verdad? Que los hijos son un don de Dios, ¿ok? Y recompensa ese fruto del vientre. Mire, fíjese, ahí es bonita es interesante cómo lo plantea, ¿verdad? Que son una recompensa, ¿ok? Educar a los hijos en el camino de Dios es un concepto vital, de vital relevancia en la escritura, ¿verdad? Y muchos versículos en la escritura apuntan a esto, eh, porque al mismo tiempo que para que los hijos son una bendición, también son una responsabilidad. Y yo creo que todos los que son padres lo saben, ¿verdad? Y un poco de eso estábamos hablando al principio, en la introducción, cuando yo le decía que como padre uno busca que los niños cuidarlos de diversas formas, ¿cierto? Para que ellos les pueda ir bien en todas las cosas. ¿M? Pero la educación espiritual en la escritura es de mucha relevancia. Por ejemplo, tenemos esta escritura en Deuteronomio 6, 6, 7, por decir una, ¿verdad? Va a haber alguna. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. ¿Ya? Este versículo que está acá habla de la ley que le fue entregada a los israelitas, ¿verdad? Pero el concepto aplica a nuestros tiempos completamente, ¿verdad? Y el Señor les decía a las personas, ¿verdad? A los patriarcas de las casas, digamos, del conjunto de personas, dice que las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir eso que estará sobre tu corazón? Quiere decir, ¿verdad?, que tú las vas a cumplir. Y de ahí se entiende el concepto de que la mejor enseñanza que uno puede hacer es con el ejemplo. Y cuando dice, Señor, estará sobre tu corazón, no quiere decir que tú te las sabías así como de memoria, sino que quiere decir que tú las vivías. ¿Ok? Entonces, de ahí se viene el concepto, ¿verdad? Que uno no le puede exigir a un hijo algo que uno no cumple, ¿ya? Por ejemplo, yo no le puedo decir a mi hijo, oye, no sea un vicioso si yo soy un vicioso, ¿ya? Y cuando la escritura dice estará sobre tu corazón, eso es lo que quiere decir, que nosotros tenemos que vivir esas palabras, esos mandamientos que el Señor nos da. Entonces, una vez que nosotros los vivamos y los cumplamos, ¿ya? Las repetirás a tus hijos, porque ahí recién voy a tener, dice, y las repetirás a tus hijos, porque ahí recién voy a tener, digamos, ¿cómo se dice? La moral para decirle a mi hijo, oye, cumple esto, porque yo lo cumplo, ¿ya? Y yo lo respeto, como yo respeto a Dios y yo cumplo su mandamiento, tú lo tienes que hacer. Porque yo no le puedo decir a mi hijo, por ejemplo, ¿ya? Que no fornique si yo soy un fornicario,
¿verdad? O que no sea un vicioso si yo soy un vicioso, ¿no? Ustedes me entienden, o sea, uno no puede eh, predicar lo que no cumple, digamos, ¿cierto? Entonces, dice la palabra, estará sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. O sea, es una cosa, ¿cierto? Esta enseñanza tiene que ser algo constante, ¿ok? Dice, estando en tu casa, andando por el camino, o sea, en todos lados, tiene que ser constancia. Tiene que haber una constancia en la repetición de estas palabras, ¿verdad? En la enseñanza de estas palabras, ¿ok? Y el mandamiento es ese, que se le dio a los israelitas, pero este mandamiento es un concepto que aplica al día de hoy, 100%, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de cosas espirituales, tenemos la responsabilidad como padre de traspasar estas palabras a nuestro hijo, enseñárselas, vivir, primero que todo vivirlas y después enseñárselas, ¿ok? Y repetírselas constantemente, ¿verdad? Hay una palabra que está en el libro de Pedro que dice Pedro que eh, él va a procurar después de su partida que estas cosas las sigan ellos escuchando, ¿ya? Porque la repetición hace al maestro y ustedes me imagino que me entenderán cuando, por ejemplo, alguno de los estudiantes que está acá, ¿verdad? Bueno, yo igual siempre estudio, pero la repetición, la práctica, hace al maestro uno cuando uno se enfrenta a una materia nueva, por ejemplo, y la ve por primera vez, poco le entiende, pero si uno después practica, 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 repite, 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 ¿verdad? Se va afianzando ese conocimiento y va dominando lo que sea que estudie, ¿ya? Esto es lo mismo, ¿ya? La enseñanza espiritual es lo mismo, es una repetición, ¿verdad? Y no es porque haya que ser latero, sino que porque así las cosas funcionan. Si usted quiere ser eh, perito, experto en algo, tiene que repetir aquello, ¿ya? Si usted, no sé, po, quiere armar un negocio de hacer pasteles, tal vez los primeros que haga no le van a salir tan buenos, ¿verdad? Pero después con la práctica le van a ir saliendo mejor y mejor y mejor y mejor hasta que ya después va a ser un experto. En lo espiritual es lo mismo, ¿verdad? En lo espiritual es lo mismo. Me imagino que los varones acá que han hecho prédica pasa lo mismo, ¿verdad? Unos principios, la primera prédica que uno hace le sale ahí, no sabe cómo hacerla, pero ya la segunda ya un poquito mejor, la tercera un poquito, y así a medida que uno va avanzando ya después le sale mejor, más natural, ¿verdad? Esto es lo mismo, la enseñanza espiritual. Otro versículo habla, Proverbio 22:6. Dice, y este a mí es un proverbio que me gusta mucho, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ok? Entonces, este versículo es clave para entender lo que está pasando el día de hoy. ¿Mm? Porque este versículo nos dice que si nosotros enseñamos a un niño, ¿verdad? En los caminos de Dios, esa enseñanza nunca se va a apartar de su vida. Dice, aunque fuera viejo, no se va a apartar de él. Ya esa enseñanza siempre va a estar ahí. Y cuando el niño se enfrente a situaciones en la vida, ¿verdad? Que lo vayan a exponer a elegir entre un camino y el otro, él siempre va a tener en su conciencia la enseñanza moral de Dios. Siempre la va a tener. ¿Ya? ¿Ok? Y eso siempre va a estar en su vida. El problema no es que sea un problema, pero este concepto que yo le acabo de decir va en las dos direcciones. ¿Y a qué me refiero con que va en las dos direcciones? Me refiero a que si usted enseña a un niño o instruye a un niño en un camino equivocado desde chiquitito, aun cuando fuera viejo, ese camino siempre va a estar en su mente, ¿ya? En la mente del niño. Entonces, dándole así como un spoiler de las conclusiones, ¿ya? Lo que busca hoy día mucha gente malvada, ¿verdad? Es inculcar a los niños un tipo de doctrina desde que sean pequeños para que esa doctrina siempre esté con ellos el resto de su vida. ¿Mm? Eso es lo que buscan. Este concepto que está en Proverbios 22:6 es un concepto espiritual, ¿cierto? Que dice, oye, si ustedes enseñan a los niños en el camino espiritual, eso nunca se va a apartar de ellos por el resto de sus vidas. Pero ese concepto aplica para todos lados, y eso es lo que le estoy diciendo. Aplica en la dirección contraria también. Si yo mal enseño a mi niño desde chico, ¿ya? Va a ser muy difícil que cuando sea mayor o adulto yo lo vaya a poder enseñar bien, si lo enseñé mal de chico, ¿ya? De ahí viene el dicho, mi abuelita decía un dicho, ¿verdad? Que si el árbol crece chueco desde chiquitito, ¿verdad? O no, no era así, que el árbol había que enderezarlo cuando era chiquitito, ¿verdad?
Porque ya cuando es viejo el árbol, no se puede enderezar porque es un tronco grande o si se puede, es muy difícil, ¿verdad? Em, y ese concepto que es un concepto, ¿verdad? Común que había antes, que ahora yo no lo he escuchado, esos dichos, eso lo decía mi abuela. Es un concepto que tiene una profundidad que es importante, de decir que cuando uno es chiquitito es cuando uno se moldea, principalmente cuando somos pequeños, ¿ya? Cuando somos pequeños, cuando la mayor parte de nuestro, de nuestro, digamos, enseñanza ocurre. Entonces, si yo a los niños lo estoy, si yo ataco a los niños, digamos, con doctrina para pervertirlo desde pequeñito, los va a lograr, porque si usted esa misma doctrina se las plantea a un adulto, el adulto tiene la conciencia como para decir no, ¿verdad? O un adulto un joven ya que sea un poco más grande, ¿verdad? Pero un niño, no, pues un niño está moldeándose, un niño está conociendo el mundo. Entonces, si usted llega al niño cuando es chico, después ese niño va a estar siempre con esa doctrina o enseñanza en la cabeza. Y ese es el propósito un poco de lo que se está haciendo hoy día, ¿ya? Para que usted entienda lo que se está haciendo hoy día, ¿ya? Bastante eh, por así decirlo, bastante complejo, ¿verdad? Bastante malo lo que están haciendo, ¿cierto? Ahora, sin lugar a dudas, una parte importante de este guiar corresponde a la enseñanza de la escritura, ¿cierto? Eh, pero en otra, pero otra que no es menor, ¿cierto? Corresponde a evitar que los niños hagan cosas que perjudiquen su vida espiritual, ¿ya? Distintas cosas, como yo les decía, enseñar a un niño no solamente implica enseñarlo en el ámbito físico, ¿verdad? Que coma bien, no sé, que haga esto, que haga acá, que estudie, sino que también en el espiritual, ¿cierto? Proverbios 29:15 dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre, ¿ya? Bueno, y también Proverbios 29:17 dice así, corrija a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma, ¿cierto? Y también Proverbios 13:24 dice, si amas a tus hijos, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues, ¿verdad? Entonces, estos tres proverbios nos hablan de la disciplina. Y la disciplina, ¿verdad? Básicamente nos está diciendo que alguien sin disciplina termina siendo una carga para uno mismo como padre. Dice que avergüenza a su madre, ¿verdad? Un niño sin disciplina avergüenza a su madre. Y lo cual tiene razón porque los niños van a andar ahí haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Y las mamás pasan vergüenza, ¿ya? Em, y es más, la escritura dice que si no lo amas, no lo castigues. O sea, si tú no amas a tus hijos, no lo castigues porque va a ser una persona de mal, ¿ya? Y si tú quieres mal para tu hijo, no lo castigues porque cuando él sea grande va a hacer cosas malas, ¿cierto? Em, y estos conceptos de disciplina con el Proverbio 22:6, que instruir al niño en su camino, todo esto se conjuga y nos dan a entender que gran parte de lo que uno es cuando adulto se forma cuando uno es pequeño. Ya, les voy a repetir eso. Gran parte de lo que uno es cuando es adulto se forma o se define cuando uno es pequeño, cuando uno es niño. ¿Ya? ¿Qué enseñanza he tenido yo cuando niño? ¿Ya? Eso en gran parte va a definir lo que yo soy cuando sea adulto. ¿Mm? Si a mí no me corrigieron, ¿verdad? Si a mí no me instruyeron en nada bueno, ¿verdad? Y mis papás jamás me corrigieron ni nada, ¿verdad? No me disciplinaron ni nada. Cuando sea grande es bastante probable que puede llegar a ser alguien así como un delincuente, ¿verdad? No estar lejos de eso. Si un niño empieza cuando chico a hacer cosas indebidas, ¿verdad? A juntarse con malas personas, esas malas personas le enseñan malas costumbres y esas malas costumbres jamás se van de él, va a terminar siendo una persona de más cuando sea grande, ¿verdad? Y eso le va a traer dolor a él mismo y le va a traer dolor a sus padres, ¿verdad? Entonces, todo esto está relacionado, ¿cierto? Todo está relacionado. Entonces, es necesario en estos tiempos estar atento a las diferentes estrategias del enemigo, las cuales tienen por objetivo de generar la mente de nuestro hijo desde su infancia. Ese es el objetivo, ¿verdad? El objetivo de todo lo que está pasando hoy y desde hace tiempo y hasta ahora, ¿verdad? Es de generar la mente de los niños desde la infancia. Ese es el objetivo, ¿verdad? Fíjese que Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? La escritura dice que es bienaventurado
el varón o la persona, ¿verdad? Que no anduvo en consejo ni de malo, ni estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, o sea, que no ha tenido mala instrucción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguien no tiene mala instrucción, o malas juntas, por así decirlo, ¿verdad? Es bastante probable que nada de eso lo aprenda, ¿verdad? Pero ¿a qué? Si una persona andaba en consejo de gente malvada, ¿verdad? Y se ha juntado en camino, es como juntarse, ¿verdad? Con gente mala, o pecadores, como dice, y en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Que ha tomado parte de cosas que han hecho gente malvada, ¿verdad? Va a terminar malvado, ¿verdad? Si eh, el concepto ese, ¿verdad? Si nosotros estamos bajo la influencia de cosas equivocadas, vamos a terminar en un camino equivocado, ¿ya? Entonces, gran parte de lo que está sucediendo hoy día en el mundo, no solamente en este país, tiene relación eh, con pervertir, ¿verdad? La mente de los niños para que ellos desde chicos se aparten de todo concepto moral, bíblico, por así decirlo, pero más que bíblico, de todo concepto moral que esté en el orden correcto de las cosas, ¿verdad? Entonces, si usted, como si su objetivo es pervertir a las generaciones que vienen, tiene que partir por los niños, ¿verdad? Porque esos niños después van a crecer y cuando esos niños crezcan, ya van a estar pervertidos y esos niños van a pervertir a los demás. Entonces, esa es, digamos, el objetivo del enemigo, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y claro, ¿ya? Entonces, para hacer, eh, para mostrar un ejemplo, vamos a ver varios ejemplos acá, algunos, ¿cierto? Algunos ejemplos, no todos, obviamente, que tienen relación con cosas que están pasando hoy en día en el mundo, que ya han pasado, de hecho, muchas de estas cosas estaban pasando en el 2021, ¿ya? Eh, Ahora hay muchas otras más, ¿verdad? Pero me voy a tomar un poco de agua. Ahora, como les decía, hay muchas otras más, ¿ok? Pero esto es una muestra para que más o menos nosotros sepamos y entendamos lo que está pasando, nada más, ya ese es el objetivo, ¿ok? Entonces, primero que todo, muchos se dejan engañar por las nuevas tendencias y filosofías del mundo y entregan a su hijo en las manos del enemigo, creyendo que lo están haciendo bien, al final lo terminan haciendo mal, ¿ya? A continuación veremos algún ejemplo de diferentes tendencias que actualmente están introduciéndose en la enseñanza y vida social de nuestro hijo, ¿ya? Entonces, eh, a veces uno se deja engañar por estas nuevas tendencias que existen, ¿verdad? Pero son filosofías eh, que son doctrina de demonios, literalmente, ¿ok? Yo les decía la otra vez que la escritura dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿ya? Ahí la escritura por ahí está más adelante, la tengo, no me acuerdo ahora dónde está, ¿ya? Entonces yo le explicaba a usted que es importante entender que si Satanás usted lo quiere venir a atacar, jamás se va a presentar como su enemigo. Es por eso que la escritura dice que se disfraza como ángel de luz. O sea que si Satanás viene o va a venir a usted o se va a ir a presentar a usted, no se va a presentar de esta forma que se describe a veces en la tele, ¿verdad? Con un tridente rojo, con cacho y con fuego por el lado, ¿verdad? Porque usted va a arrancar, pues, y el objetivo de él de engañarlo no lo va a cumplir. Entonces él se presenta como ángel de luz, se presenta como algo bueno, ¿verdad? Entonces si Satanás, usted o el enemigo lo quiere engañar o pervertir, se le va a presentar eh, filosofía, enseñanzas o tendencias que se presentan como cosas buenas, ¿ok? No como cosas malas. De hecho, todas estas cosas que vamos a ver acá se presentan como cosas buenas, ¿ya? Como cosas que, no sé, porque pervienten las palabras, ¿verdad? Pero como hay que ser más moderno, ¿verdad? Hay que ser más inclusivo, hay que aceptar a las personas y se le van a presentar como con ese tipo de argumentos y usted decir, pero inclusivo es bueno, esa palabra es buena, ¿verdad? Derecho a la vida, ¿verdad? Derecho a la decisión. Entonces, sí, sí, esas palabras son buenas, pero lo que viene detrás son tortas envenenadas, ¿verdad? Es una torta envenenada, ¿verdad? La torta se ve bonita, apetitosa, pero está envenenada. Entonces, tenemos que estar conscientes de esto, ¿verdad? Y la idea es que estemos, tengamos discernimiento en estas cosas. Yo también le he hablado mucho del discernimiento, ¿verdad? Tengamos discernimiento en estas cosas y no ignoremos estas maquinaciones, ¿verdad? No hay que ignorarlas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad?
Entonces acá, el primero que tenemos acá, ¿verdad? Es un libro que me imagino que muchos de ustedes tal vez lo escucharon alguna vez, hace unos años atrás, ¿verdad? Que era un libro que se le estaba tratando de enseñar a los niños. Es un cuento, ¿verdad? Un cuento infantil, ¿ok? Que, eh, que se está tratando de enseñar en los jardines infantiles, ¿ok? Y estas son cosas eh, que se trataron de introducir en los jardines infantiles, ¿verdad? Dice, Nicolás tiene dos papás, ese dice el título casi, no sé si lo alcanzan a ver, sale un varón con otro varón y un niño, ¿ya? Y este niño acá es Nicolás, y Nicolás tiene dos papás, ¿ya? Entonces, ¿qué trata de enseñar esto, ¿verdad? ¿O cuál es la intención que hay detrás de, de esto que está acá? Claramente es normalizar conducta homosexual, obvio, ¿ya? Eso es lo normal, es que esto se vea normal, ¿verdad? La intención es que esto se vea normal. Entonces después el niño crece y el niño dice, pero es normal esto, es normal que yo pueda tener dos papás o que mi amiguito tiene dos papás. Entonces eso quiere decir que cuando grande yo no tengo que estar con una mujer, pues, ¿no? O dos mamás, ¿verdad? Y la idea es esa, ¿verdad? La idea es ir que estas cosas se vayan normalizando de a poco, a fin de que los niños cuando crezcan lo vean como una opción válida. Esa es la idea, ¿ya? A fin de que cuando ellos crezcan lo vean como una opción válida, ¿ok? Como una opción que está bien, que no está mal, ¿ok? Y para el mundo puede estar bien, ¿cierto? Para el mundo puede estar bien, porque el mundo hay muchas cosas que para el mundo estar bien, pero espiritualmente está bien. Obviamente que no, ¿verdad? La escritura es categórica en 1 Corintios 6, 9, 11 en decirnos, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ya? Y aquí no es que la escritura tenga algo en particular contra los afeminados ni los homosexuales, sino que la escritura dice que es un pecado, como hay muchos otros pecados, ¿verdad? Como la idolatría, como el adulterio, como el robar, como la avaricia, como los vicios de borrachera, ¿cierto? Como el mal hablar, estafar, ¿ya? Todos son pecados, ¿verdad? Pero la homosexualidad y el ser afeminado, ser hombre, vestirse con ropa de mujer, también es pecado, ¿ya? Y la escritura dice que ninguno que practique todas estas cosas, o no todas al mismo tiempo, algunas de estas, va a entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Y, y no es que muchas veces dicen, ah, claro, que una persona es homofóbica, o aquí o allá, y no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de rayar o tirar una línea entre lo que el Señor considera que es correcto e incorrecto, ¿verdad? Y el Señor creó hombre y mujer en un principio. Y eso es lo que el Señor diseñó y eso es lo correcto. Hombres con mujeres, ¿verdad? No hombres con hombres ni mujeres con mujeres. ¿Ok? Es decir, solamente lo que la moral del Señor indica, lo que los mandamientos del Señor indican. Y no es que uno sea homofóbico o ninguna cosa similar. O sea, si yo condeno la avaricia, ¿soy avarofóbico? ¿Eso es ser avarofóbico? No, po. Si yo condeno digamos, el robar, ¿soy robofóbico? O si yo condeno la borrachera, soy borracho fóbico. O sea, le tengo fobia a los borrachos. No, nada que ver, no sé si me entienden. Entonces son palabras que se ocupan, dialéctica que ocupa la sociedad actual, ¿verdad? Para justificar el pecado. No se dejen engañar, hermanos, por esas cosas. ¿Ok? El Señor es claro en decir, ¿cierto?, que todo lo que tiene relación con la homosexualidad o con cosas similares a esas, ¿verdad? Es pecado y los que practican el pecado no van a heredar el reino de Dios. Ahora, si usted no cree en Dios y no quiere heredar el reino de Dios, no, practique esas cosas. Pero los que queremos heredar el reino de Dios, no tenemos que practicar estas cosas, ¿ya? Ninguna de estas que está acá, ¿ya? Y estas están incluidas en todo el listado, ¿verdad? Ahora, la idea de esto es claro, la idea de estas enseñanzas como Nicolás tiene dos papás y otras más que ahora hay nuevas, ¿verdad? Es clara y es normalizar estas conductas en los niños, ¿ya? Normalizarlas, ¿ok? Porque resulta de que, ¿cuánto?
día o cuánto tiempo pasa un niño en un colegio, ¿ya? No sé, 8 horas, 6 horas, 7 horas, algo por el estilo, ya de un día que tiene 24 horas, ¿ok? Pregunta, ¿cuántas horas pasa usted enseñándole los conceptos bíblicos a su niño en su casa? 1 hora con suerte, tal vez, ¿ya? Entonces, como los niños pasan la mayor cantidad del tiempo en instituciones como jardines o colegios, ¿verdad? Y si usted logra que a través de estos jardines o colegios le enseñen esto a los niños, lo van a tener al niño disponible 8 o 6 horas al día para enseñarle estas cosas, todos los días, de lunes a viernes, todo el año, ¿ya? Entonces, obviamente que el niño, como dice la escritura, enseña al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Aplique esta escritura a esto que está acá. Enseña al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Si usted enseña a un niño en esto, ¿ya? Desde chiquitito, cuando sea viejo no lo va a considerar malo, ¿ok? Entonces esa es la intención final, ¿ya? De estas cosas y se las muestro para que las tengan presentes, ¿ya? ¿Verdad? Vamos a ver otras, ¿ya? Que van en la misma dirección, ¿ya? Miren, esto que está acá es una revista, eh, es una revista que se llama National Geographic, ¿ya? Es una revista bien famosa, ¿ok? Esta revista es del año 2017, po, hace harto tiempo atrás, estamos hablando de 6 años atrás, ¿ya? ¿Ok? Y esta niñita que sale acá, les cuento que no es una niñita, es un niñito, ¿ya? Es un niño, ¿ya? De 9 años de edad, que se llama Avery Jackson, ¿verdad? Es un niño, digamos, bueno, parece que es de Inglaterra, creo si no me equivoco, ¿ya? Ahora, este niño se cambió de sexo, ¿ok? A los 9 años de edad, hermano, ¿ya? No sé cuántos de ustedes tienen hijos de 9 años de edad, ¿ya? Ahora, fíjense que tenía 4 años cuando pidió a sus padres que lo trataran como una niña. 4 años de edad, ¿ya? O sea, mis hijos tienen 5. Y no sé en qué cabeza cabe que un niño de esa edad pueda cambiar, pueda pedir cambiarse sexo, ¿ya? Eh, ¿Ok? Bueno, pero yo no quiero entrar en ese detalle, ¿ya? De por qué un niño a esa edad pide a los papás que quiere ser niña, ¿verdad? Yo me puedo imaginar alguna, tengo varias razones como para imaginarme por qué, ¿cierto? Lo más probable es que lo hayan llevado hacia allá, en esa dirección, ¿cierto? Ya, pero no quiero hablar, no hablando de eso. La intención de esta portada de una revista que sale a nivel mundial, ¿cierto? Es claramente, la intención de este artículo es también, igual que el anterior, normalizar conducta homosexual en niños, ¿verdad? Si un niño ve esta imagen, ¿verdad? Y le cuentan esta historia de que este niño que está acá, en realidad, o sea, de que esta niña que está acá en realidad es un niño, ¿verdad? Pero que él decidió cambiarse de sexo o él cuando chiquitito sintió que quería ser mujer y lo pueden hacer, ¿verdad? Y si usted le enseña eso a los niños en el colegio, es probable que, ¿cierto? Los niños, como son influenciables, muy influenciables, lo van a querer hacer después, ¿verdad? Y toda esta, estas nuevas enseñanzas que están saliendo buscan despertar, ¿cierto? Tempranamente la sexualidad en los niños, pero también buscan confundirlo con su sexo, ¿verdad? Eh, Muchas de estas enseñanzas buscan que los niños decirles y enseñarles que ellos pueden sentirse niñas y que está bien que se sientan niñas, ¿verdad? Que ellos pueden, de hecho, cambiarse el sexo, ¿ok? Y hoy día existen terapias que son terapias hormonales. A los niños de esta edad le empiezan a dar terapias hormonales de testosterona o estrógeno, dependiendo, para que los niños no tengan su desarrollo normal, ¿verdad? Em, Esas terapias muchas veces eran las terapias que se le daban a los violadores para castrarlos quirúrgica, no quirúrgicamente, sino que hormonalmente, ¿verdad? Muchas de esas cosas a veces se le dan a los niños. E incluso cuando incluso existen cirugías de cambio de sexo. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a una cirugía en donde si es un niño que quiere ser mujer, le van a amputar sus genitales y le van a crear otros genitales, ¿ya? A ese nivel estamos, le estoy hablando para que entiendan de qué se trata el tema, ¿ya? Para que vean cuán profundo es el agujero de conejo, ¿ya? Y eso se hace ahora, ¿ya? Entonces, todo esto que tiene relación con los derechos de los niños también, viene bien añadido a esto, ¿verdad? En el sentido de que quieren o se busca eliminar
¿cierto?, el derecho de los padres sobre los hijos para que si un niño a usted le dice que quiere ser niña, usted como padre no tenga el derecho de impedirle que él pueda tomar la decisión de operarse, ¿ya? Y eso lo quieren establecer por ley, o eso es lo que buscan, ¿ya? Establecerlo por ley. Entonces la estrategia es súper de manual. Mientras su hijo está en el jardín o en el colegio, usted creyendo que están enseñándole cosas útiles para la vida, le están tratando de meter estas cosas para que el niño pueda dudar de su sexualidad, para que el niño llegue, ¿verdad?, a la opción de querer tomar este camino de cambiarse de sexualidad y a la vez imponer leyes para que los padres no impidan esto, ¿verdad? De hecho, hay países eh, que están, que son países europeos, ¿verdad? La otra vez con mi esposa veíamos un reportaje de un padre que le quitaron su hijo porque el niño quería tomar, quería hacerse un tratamiento hormonal, empezar a tomar estrógeno porque él quería ser niña, pero esto se lo inculcan en los colegios. Y el papá quería impedir eso y le quitaron el hijo al papá, ¿verdad? Y lo querían meter preso por los derechos del niño, ¿verdad? Así de locura, ¿verdad? Así de perverso todo, ¿ok? Entonces esto yo se lo muestro, bueno, no para asustarlo, ¿verdad? Sino que para ponerlo en alerta, ¿ok? Para que sepan las cosas que están pasando, ¿ya? Por ejemplo, acá Romano 1, 27, 32 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Y la gente que promueve, ¿por qué puse esta escritura? Y subrayo la parte de abajo, ¿ya? Quiero que se fijen en el versículo final, ¿ya? Porque la gente que practica estas cosas, gente adulta que practica este tipo de comportamientos no aprobados por la escritura, ciertos comportamientos desviados, no solo, no solo lo hacen, sino que ellos también buscan que el resto la haga o que el resto lo haga, ¿verdad? Es por eso que dice, sino que también se complacen con los que las practican. Y eso es lo que buscan, ¿verdad? Lo que buscan, no les basta con ellos eh, ser pervertidos en estos caminos, sino que quieren pervertir a los demás, ¿ok? Eh, y adivina quién estará apuntando. No apuntan a los adultos porque los adultos ya tienen su, digamos, los adultos tenemos nuestro criterio formado, ¿verdad? Entonces, si nosotros no queremos algo así, por más que nos tengan 10 años todos los días enseñándonos esto, no nos van a mover de nuestro punto, ¿verdad? Pero, pero adivine quién no tiene criterio formado. Los niños, ¿verdad? Y a los niños le quieren meter estas cosas, ¿verdad? Para que ellos cuando crezcan sean igual que ellos, ¿verdad? ¿Ok? Ok. ¿Verdad? Otro aspecto de esto mismo, ¿ok? Esto que está acá, este también es un libro, este es un libro, pero que está enfocado mayormente en jóvenes más grandes, ¿ya? Eh, ¿Ok? Creo que era, si no me equivoco, era para la enseñanza media. Y esto se promocionó en Santiago, en la Municipalidad de Santiago, ¿cierto? En los colegios, creo que de básica, de uno de primero a octavo o algo por el estilo, ¿ya? Entonces, este manual era un manual de sexualidad, ¿verdad? Y la idea que tenía acá era también eh, normalizar, eh, normalizar distintas cosas, ¿ya? Como por ejemplo el sexo antes del matrimonio, ¿ya? Desde los 8 años, estamos hablando, ¿ya? Desde los 8 años. Homosexualidad, entre otras, muchas otras cosas, ¿ya? Entonces, también lo que se busca con esto es normalizar que no sé, pues, que está bien tener una pareja, una, una pareja, ¿cierto? Desde los 8 o 10 años de edad para arriba, ¿verdad? Que usted puede tener sexo sea si quiere, em, que usted, digamos, puede sentir, digamos, cariño por una persona del mismo sexo y eso está bien, ¿ok?
yo quiero dejar algo claro acá. Yo no estoy diciendo que a los niños no se les tenga que enseñar en algún punto algo de la sexualidad, porque eso es así, se les tiene que enseñar, ¿verdad? En algún punto, ¿ok? Lo que estoy tratando de decirle o de indicarle, ¿ok? Es que estas cosas que están enseñando hoy en día en los colegios, ¿ya? Buscan la intención de normalizar conductas que la escritura condena, ¿ok? Y son cosas a las cuales tienen que ustedes estar atentos como padres, ¿ya? Normalizar conductas que la escritura son pecados, ¿ya? Eso tenemos que ser, como padres, estar atentos, ¿ya? Porque si a mi hijo en el colegio le están enseñando que si quiere, tiene derecho, de hecho, a tener sexo a los 12 10 años, 12 años de edad, ¿verdad? Eh, yo, como padre, estaría completamente en desacuerdo porque yo creo que no, ¿ya? Yo creo que él ciertamente tiene que conocer su sexualidad y todo el tema, pero él la tiene que practicar dentro de las barreras del matrimonio, ¿verdad? Como la escritura nos enseña. Si le están enseñando en el colegio que puede tener o que puede acostarse con una persona de su mismo sexo, le están enseñando básicamente a que puede ser homosexual, le están validando eso, ¿ya? Así, etcétera, ¿ok? Entonces, la idea es que como padres estemos atentos, nuevamente, ¿verdad? Judas 1, 6, 7 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisión eterna para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo fuego eterno. ¿Ya? Lo que nos quiere decir acá que obviamente aquellos que se apartan de o tienen conducta sexualmente impropia van a ser castigados y la escritura es clara en decirnos eso. La fornicación, el adulterio, ¿verdad? Es pecado, ¿ya? Y tenemos que apartarnos de esas cosas. Y obviamente que si tenemos hijos, tenemos que tratar de que nuestro hijo, eh, o al menos no enseñarle que está bien que hagan esto antes del matrimonio, ¿verdad? Tenemos que educarlos de manera tal que ellos entiendan de que estas conductas, de que ellos eh, como adultos van a poder tener una vida sexual normal dentro de la barrera del matrimonio, ¿cierto? ¿Ok? Y que entre un hombre y una mujer, ¿ya? Esa es la educación que se les tiene que dar a grandes rasgos, ¿verdad? A nuestro hijo cuando son chicos, para que ellos entiendan y sepan estas cosas, ¿cierto? Obviamente no esto que está acá, ¿ok? Otra escritura en 1 Tesalonicenses 4:2-8 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso yo les decía, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ya acá, esta escritura en 1 Tesalonicenses 4 es clara, ¿cierto? En decir que el Señor nos llamó no a inmundicia, sino que a santificación, ¿verdad? Y santificación significa entre muchas otras cosas, ¿verdad? Significa acá apartarse de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los que no conocen a Dios, ¿verdad? Que esto que está acá, los que no conocen a Dios practican su sexualidad de esta forma que está acá, o que de esto que le quieren enseñar a los niños que está bien hacerlo, ¿verdad? Y el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino que rechaza a Dios. O sea, si alguien no está de acuerdo con esto, bien, es libre de hacer esto, ¿verdad? Pero que sepa que no está rechazando a mí o o a otra persona o al que escribió el libro de Tesalonicense, ¿ya? Que es Pablo, sino que no está rechazando a hombres, está rechazando a Dios, ¿ok? Entonces, es importante que dibujemos una línea clara entre lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? Y no dejarlo engañar con esta tendencia actuales que dicen que muchas cosas están bien, siendo que están mal, y muchas están mal, siendo que están bien, ¿verdad? Entonces, eso, ya es importante y claro estar atento a todas estas cosas, ¿verdad? Ya le básicamente he mostrado tres que tienen relación con los niños pequeños, ¿verdad? Em, vamos a ver otra, ¿verdad? Acá tenemos todas estas imágenes, ¿verdad? Tenemos imagen acá arriba, bueno, todas estas protestas que hubieron
¿cierto? En el año 2019, acá vemos cómo están quemando una iglesia, ¿ok? Y haciendo burla acá en el cartelito, no sé si alcanzan a leer, pero dice horario de misa, domingo a las 12 horas, ¿verdad? Obviamente esto hace como una burla de lo que es la iglesia, ¿cierto? Sin que yo eh, no es que esté defendiendo la iglesia porque esta es una iglesia católica que está atrás, ¿verdad? Pero se ataca el concepto de Dios, el concepto de ir a una iglesia a reunirse a adorar a Dios. Eso es lo que se está atacando acá. Acá abajo hay una imagen de Cristo y no es que yo esté predicando que está bien tener imágenes, ¿verdad? Pero lo que les quiero mostrar es el concepto que esta era una imagen de Cristo que está destrozada. Entonces, básicamente lo que se hace acá em, es, digamos, exaltar el concepto de odio a Dios, ¿verdad? Estos jóvenes que hicieron esto, claramente eh, no tienen respeto alguno por las cosas sagradas de Dios, ¿verdad? Ahora, no es que esté diciendo yo que la imagen en sí valga algo, no quiero que me malinterprete, ¿verdad? No estoy diciendo que esa imagen que está ahí vale algo, esa imagen es yeso, ¿verdad? Pero hay un concepto que está atrás de eso, ¿verdad? Que es que hoy en día en muchos colegios, universidades, se le enseña a los niños a ser ateos y no solamente a ser ateos, sino que a detestar o a ser enemigos de Dios, ¿ya? Básicamente, ¿ok? Em, a través, digamos, de estas doctrinas que se le están enseñando hoy día. Entonces también, y esto va a jóvenes un poco más grandes tal vez, ¿verdad? Pero también hay que estar atentos a estas cosas. Y abajo tenemos este letrerito de verde, ya que dice aborto libre, seguro y gratuito, ¿verdad? Entonces, esto se le enseña a muchas jóvenes, ¿verdad? Mujeres, a que ellas tienen derecho a tener un aborto, ¿ya? Que sea libre, seguro y gratuito, ¿verdad? Porque ese es un derecho para ellas, ¿verdad? Y se lo venden como un derecho, ¿verdad? Se le venden como su decisión, ¿ok? Pero le están vendiendo algo que es un crimen, ¿m? ¿Ya? Y todas estas cosas, hermano, para que ustedes sepan, eh, se le tratan de inculcar a los niños a través de distintas formas, ¿ok? Y a los jóvenes, a través de enseñanza, a través de modas, en los colegios, en las universidades, en muchos otros lugares, ¿ok? A través de no sé, de muchas otras, de la tele, me imagino yo, de los programas, etcétera, de muchas otras cosas, ¿ya? Y son cosas de que yo creo que muchos de los que estamos acá presentes hoy en día, que tenemos más edad, ¿ya? No es que yo me considere tan viejo, pero yo cuando iba en el colegio nunca me trataron de meter ninguna de las cosas que yo estaba viendo hasta ahora, ¿ya? Porque eran tiempos distintos, ¿ya? Y yo me imagino que ustedes también, tal vez puede haber una excepción, ¿verdad? Pero los niños, los jóvenes y adolescentes de hoy día están sujetos a este tipo de cosas, ¿ya? El tiempo cambió, ahora son tiempos más peligrosos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que lo sepamos y estemos al tanto, ¿ya? Bueno, en los colegios y universidades, mediante la eliminación de Dios y por ende de los valores cristianos, así como el adoctrinamiento político muchas veces, se promueve el ateísmo, la rebeldía contra la autoridad, las prácticas como el aborto, etcétera. Bueno, el ateísmo, obviamente, ¿verdad? En la universidad, cualquier persona que se promueve como cristiano creyente en Dios va a ser muy muy probablemente, objeto de burlas del resto porque van a decir que prácticamente lo van a tratar de ignorante porque creen en Dios, ¿verdad? Eh, y no solamente en la universidad, ¿verdad? Sino que en muchos lugares laborales, ¿verdad? En donde hay gente que, no sé, que se cree muy inteligente y piensa de que todo el que cree en Dios es un ignorante. ¿M? Y en muchos otros lugares usted se va a encontrar con esto, ¿ya? Se le va a enseñar la rebeldía contra la autoridad, no respetar la autoridad. Básicamente no respetarla, que está bien quemar, que está bien destruir, ¿verdad? Etcétera, ¿ok? Siento que la escritura a nosotros nos enseña cosas totalmente distintas, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 13:1-2 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas, ¿verdad? Por consiguiente, el que resiste la autoridad a la ordenada por Dios se ha puesto, ¿ya? Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. La escritura es clara en enseñarla que no tenemos que andar quemando cosas ni resistiendo la autoridad, ¿verdad? Básicamente no tenemos que andar, digamos, en un acto violento, oponiéndonos
o tirándole piedra a los policías, ¿verdad? O haciendo barricada en la calle, ¿ok? Esas no son conductas cristianas, bajo ningún punto de vista, ¿ok? Pero eso es lo que hoy día se promueve. O sea, si usted va a una marcha, es pan de cada día. O no sé si ha visto la noticia en este colegio que antes era un colegio de élite, que se llama Instituto Nacional, creo que está ahí en la Alameda, en Santiago. Es pan de todos los días, los cabros arman, no estudian, arman barricadas, queman buses, queman lo que pillan, queman, ¿verdad? Y, y yo me pregunto, ¿y los padres de esos jóvenes? ¿Ya? ¿Ya? Eh, Son completamente rebeldes a la autoridad, cualquier tipo de autoridad. Yo creo que sus padres jamás les enseñaron autoridad, menos la van a tener con los demás. Entonces, todo parte, como dice, por la enseñanza que reciben en casa, ¿verdad? Salmo 139, 13, 16, respecto al aborto, dice, porque tú formaste mis extrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos, ¿verdad? Claramente haciendo alusión a la formación del ser humano en el vientre de la madre, ¿verdad? El Señor está, el Señor, ¿cierto? Tiene conciencia de nosotros desde que nosotros somos un embrión, ¿verdad? Que mucha gente ahora le dice que un montón de células, ¿verdad? Y los matan porque son embriones, ¿verdad? Dice, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno de ellos, ¿ya? ¿Ok? Dando a entender, ¿cierto? Obviamente, que la vida es desde la concepción, ¿ok? No como muchos quieren hacer entender o enseñar ahora que la vida es desde que uno nace. La vida es desde que uno es concebido, ¿verdad? Y para el Señor, nosotros estamos delante de sus ojos desde que somos concebidos, ¿ok? Entonces, matar a un embrión, créame que es matar a alguien, ¿ya? Y es un crimen. Proverbios 6, 16, 19 dice, seis cosas hay que odia el Señor, y siete son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, refiriéndose netamente a los niños, ¿verdad?, en el vientre de su madre. Un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, ¿verdad? Todas estas cosas son abominación para el Señor, ¿ya? Bueno, y la última que les quiero mostrar, esto que está acá, ¿ya? Como para hacerlo reflexionar un poco de, de lo que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Esta imagen que está aquí, no sé si ustedes la alcanzan a ver bien, pero esto que está acá, ya, es la imagen del demonio, ¿ok? No que aquí tiene sus cachitos, su alita, ¿verdad? Y estos que están acá, este es un niño, y esto que está acá es una niña, ¿ok? Y esta imagen es un culto que hay en Estados Unidos, ¿ya? Pero literalmente de que esta imagen la tienen, creo, si no me equivoco, ya, eh, en una ciudad que se llama Oklahoma, ya, en un Capitolio de atrás, no sé si ven un edificio blanco, ya, esos se llaman Capitolios, ¿verdad? Que son como los edificios de gobierno de los estados. Pues en Estados Unidos ya tiene como varios, tiene mucho, está constituido por estados, ¿verdad? Y en Oklahoma está este edificio del Capitolio del Estado y tienen esta imagen puesta afuera. Causó un gran revuelo, unos querían sacarlo, otros le querían dejar. Ya, pero yo les quiero mostrar esta imagen porque, eh, ¿por qué? Porque finalmente tenemos que entender que todo esto que yo estaba hablando a través ya casi de estos 50 minutos, ¿verdad? Eh, son cosas espirituales, hermano. ¿Ya? Nuestra, como dice la escritura, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra potestades, ¿cierto? Contra potestades de maldad, ¿verdad? Estas potestades de maldad usan los medios de este mundo para alcanzar a nuestro hijo, ¿ya? A fin de apartarlos del Señor desde su juventud. Y es claro que el objetivo de ellos es pervertir a los niños. De hecho, esta imagen está mostrando algo así, ¿verdad? Esta imagen muestra al demonio y los niños con una cara así como de admiración, ¿verdad? Por el demonio, ¿ok? En esta estatua que está acá. Entonces usted pregúntese, esta gente que hizo esta estatua es gente que adora al demonio, ¿ya? Adora al demonio, ¿ok? Pero pregúntese usted un rato, en su mente, pregúntese, ¿por qué harían esta estatua con dos niños admirando al demonio? ¿Cuál sería la finalidad de hacer eso?
porque ellos podrían haber hecho solamente la estatua del demonio, ¿verdad? Pero ¿por qué hacer dos niños, una niña y un niño, admirando al demonio? ¿Por qué cree usted que están haciendo eso? Porque el objetivo es claro, ¿verdad? El objetivo de ellos es pervertir a los niños y las niñas, ¿ya? Desde chiquititos, desde que sean niños, pervertirlos, que ellos admiren al demonio. Ahora, no van a admirar al demonio como demonio, sino que lo van a admiran, ¿cierto? Esta enseñanza y doctrina, ¿verdad? Y para que la admiren, para que la acepten, tienen que ser enseñados desde chicos en esta enseñanza y doctrina, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo final. El objetivo final es ese, ¿ok? ¿Y por qué es el objetivo final? Porque si usted quiere controlar la sociedad, usted quiere tener una hegemonía de esta enseñanza en la sociedad, lo que tiene que hacer es cambiar la percepción de los niños, porque esos niños van a crecer, ¿verdad? Y si usted logra corromper a toda una generación de niños, o a dos o a tres generaciones de niños, de aquí a 10 años, a 15 años, a 20 años, la sociedad va a estar corrompida completa, porque ya corrompió a los niños cuando chicos. Y los niños van a crecer, y esos niños después crecen y tienen hijos y forman familias, y es que las forman después, no sé, ya, pero ocupan cargos de poder en todos lados, y los va a tener en todos lados, ¿verdad? Y de esa forma usted crea hegemonía en las sociedades, ¿cierto? Pervirtiendo a los niños. ¿Mm? Como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Y Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y el objetivo de estas enseñanzas que estamos hablando el día de hoy es eso, ¿cierto? Es que seamos capaces de no ignorar sus maquinaciones, no estemos viviendo como si esto no existiera, hermano. Eso es lo que le quiero decir, ¿ya? No vivamos ignorando estas cosas. Estas cosas están ya hace tiempo. Yo le estaba mostrando que muchas de esas imágenes que yo puse ahí son del año 2017, ¿ya? 2017. Eso obviamente parte en los países europeos, pero eso va llegando acá a estos países ya que estamos en al final del mundo, ¿verdad? Pero eso ya está acá presente hace mucho tiempo y no vivamos en ignorancia creyendo de que estas cosas no existen y de que todo va bien, ¿verdad? Porque no es así. Y lo que pasó el otro día, la noticia que yo le envié en este colegio, ¿verdad? De Talcahuano, es una muestra de que esto ya está hace rato acá y va a seguir. Imagínense que si llegaron al extremo de ir a hacer eso, ¿ya? Y el que no sabe de lo que le estoy hablando, lo invito a ver la noticia que les compartí de estar tocando a los niños ahí en los colegios, ya son capaces de eso. O sea, eh, antes una cosa así hubiera sido impensada. Pero ya, ¿por qué? Porque esto está tan presente que ya incluso están llegando a esos extremos. ¿Ok? Entonces, se los digo para que lo tengan presente, lo tengan en cuenta. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, entendiendo la situación, ¿verdad? De todo lo visto antes, podemos concluir, sin lugar a duda o a equivocarnos, que el objetivo del enemigo radica en normalizar conductas pecaminosas, a fin de corromper la mente y el corazón de los hijos, para apartarlos, Señor, desde su juventud, ¿verdad? Desde chiquitito, ¿ok? Debemos entender que el mundo secular es controlado por el enemigo y por ende ocupa todos los recursos a su haber. La tele, la música, la internet, los gobiernos, la política, las corporaciones, instituciones civiles, colegios, universidades, etcétera, a fin de que estas filosofías sean aceptadas, resaltadas, enseñadas, incluso por obligación, en muchos lugares, ¿verdad? Incluso por obligación, ¿ok? Gracias a Dios aquí todavía no, pero en muchos lugares por obligación. Mateo 4:5-8 dice, llevándole una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ya? ¿Por qué le muestro esta escritura? Fíjese lo que hizo el diablo. El diablo llegó a Jesús digamos, a un lugar alto y le mostró todos los dominios de la tierra. Le dijo, le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Los reinos son los países, ¿ya? ¿Ok? Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria daré, pues a mí ha sido dado y a quien quiero se lo doy. O sea, todo la gloria, todo el dominio de los países, de los reinos, adivine de quién es, de Satanás, ¿verdad? Él es el que opera en los gobiernos, él es el que opera en todas estas cosas. Obviamente el Señor es el que tiene la palabra final, ¿cierto? Pero
Satanás se mueve en estas cosas, ¿verdad? En lo que estamos, en estas cosas que están acá arriba, en distintas cosas. Él se mueve en la sociedad porque la sociedad es una sociedad caída, ¿verdad? Y él se mueve y trata de empujar su agenda en todos estos lugares. Entonces, tenemos que estar atentos. ¿M? Cuando permitimos que a nuestro hijo se le inculque en este tipo de doctrina, estamos fallando como padres, ¿verdad? Y estamos sacrificando la vida espiritual de nuestro hijo. No estamos sacrificando a nuestro hijo, pero estamos sacrificando su vida espiritual, que es más preciosa que cualquier otra cosa, ¿ya? Y créame, si nosotros permitimos que a nuestro hijo le enseñen estas cosas a nuestra vista y paciencia, ¿ok? Y no hacemos nada, yo creo que estamos fallando como padres, ¿verdad? Y estamos sacrificando a nuestro hijo, ¿verdad? Hay una escritura que dice en Salmo 106, 34 y 39, dice, no destruyeron a los pueblos como el Señor le había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron con sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Ya aquí se está refiriendo al pueblo de Israel cuando ellos entregaron a su hijo o entregaban a su hijo en sacrificio a Baal, ¿verdad? Y sacrificaban a su hijo literalmente a los demonios. Y yo me pregunto, yo sé que no estamos haciendo esto nosotros hoy día, pero yo me pregunto, ¿y entregar a un niño pequeño a este tipo de enseñanza, a vista y paciencia de nosotros, sin que nosotros hagamos nada, acaso no es sacrificar a nuestro hijo a los demonios? ¿Ya? A lo mejor no lo estamos yendo a quemar en una estatua, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que todos los que estamos acá presentes y todos los padres aman a su hijo, ¿verdad? Pero a veces por nuestra, por así decirlo, eh, por nuestra falta de diligencia, ¿ya? Estamos dejando que a nuestro hijo los perviertan, ¿ya? Y estamos sacrificando la vida espiritual, que es aún más preciosa, ¿verdad? De nuestro hijo. Y después nos devuelven un niño, después de 10 20 años en los colegios o en donde sea, nos devuelven un niño que no cree en nada que creemos nosotros, no cree en Dios, no cree en la vida que llevamos, en nada, ¿verdad? Es como otra persona y uno se pregunta, pero ¿y este niño de dónde salió? ¿Y por qué mi hijo creció así? Creció así porque todo el tiempo estuvo bajo este tipo de enseñanza desde chico y nosotros nunca hicimos nada al respecto, ¿verdad? Y por eso pasa mucho, hermanos, que de muchas familias que son creyentes, que creen en Dios, que creen en los valores cristianos, los hijos salen, ¿verdad? Eh, no creyendo en nada de lo que creen los padres. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estuvieron en un lugar donde le enseñaban estas doctrinas y nunca los padres tomaron carta en el asunto, ni ellos le enseñaron los valores de Dios a sus hijos, ¿ya? Y eso pasa y está pasando. Y es parte de por qué la sociedad está en este estado de degeneración que está y decadencia que está ahora, ¿verdad? Porque como padre hemos fallado en traspasar estos valores a nuestro hijo y hemos dejado que otras personas lo eduquen y estas personas resultan que son personas malvadas que lo que hacen es enseñarle este tipo de doctrina a los niños, ¿verdad? O no, no sé si malvados o lo harán conscientemente o conscientemente, pero le enseñan finalmente este tipo de doctrina a los niños. ¿Mm? Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Acá tenemos en Apocalipsis, ¿verdad? Esta escritura que nos enseña de que el Señor reprende a esta iglesia porque toleraba a una mujer que se llamaba Jezabel, ¿cierto? Que enseñaba y seducía doctrinas de inmoralidad, ¿verdad? ¿Ok? Y a veces nosotros permitimos que a nuestros hijos le enseñen doctrinas inmorales. O sea, nosotros toleramos esto, ¿ya? Por un bien supuestamente mayor, ¿ya? Eh, pero toleramos estas cosas, no tenemos que tolerarlas, ¿ya? El Señor reprendió muy fuertemente a esta iglesia porque ellos toleraban una doctrina que eh, enseñaba y seducía a que cometieran actos inmorales. Y todas estas doctrinas que yo les he mostrado antes, ¿qué es lo que hacen? Enseñan y seducen a los niños a que cometan estos actos inmorales o a que los normalicen. Entonces, como padres no tenemos que tolerar estas cosas bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Obviamente esta escritura está hablando un mensaje en la iglesia, pero el concepto es el mismo, ¿ya? La enseñanza detrás del concepto es tolerar cosas inmorales, ¿verdad? Ese es el concepto que hay detrás, ¿ok? Y el Señor está contra esas cosas, no tenemos que tolerarlas. ¿Mm? Conclusiones. Bueno,
las conclusiones las voy a hablar en la segunda hora, ¿ya? Voy a dejar hasta acá. Vamos a hacer una pausa, vamos a participar de los servicios que vienen y en la segunda hora vamos a retomar, ¿ya? Así que lo dejamos hasta aquí y seguimos después, ¿ya? Ok, hermano, entonces, como le había mencionado, vamos a dar las conclusiones del estudio, ¿ya? Entonces, bueno, a través de este estudio hemos visto que el objetivo de todo esto que está pasando ahora es normalizar conductas pecaminosas, ¿cierto? eh, a fin de corromper la mente y el corazón de los niños, apartarlos de su juventud. ¿Verdad? Todos estos son conceptos espirituales, ¿verdad? Enseñar a los niños de la juventud, ¿verdad? De que son pequeños, ¿verdad? Normalizar conductas que realmente son malas, como buenas, etcétera. ¿Mm? Eh, bueno, y en este contexto, muchas filosofías que están presentes hoy día en el mundo y en la sociedad tienen este fin, ¿ok? Y eso se hace evidente cuando uno las contrasta con la escritura. Entonces, esta es como la situación, ¿verdad? Y es importante que la tengamos clara. Esta es la situación que hay hoy día y tenemos que estar atentos a esto, ¿verdad? Tenemos que estar ahí, eh, tenemos que tener cuidado en todas estas cosas, ¿verdad? Isaías 5, 20, 24 dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Por tanto, como consume el rastrojo y la lengua de fuego y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Esta escritura que está acá en Isaías 5, verso 20, es más presente que nunca, ¿verdad? Porque hoy en día, si usted analiza un poco la situación, eh, hay gente, o la mayoría de la gente, ¿verdad? O muchas personas llaman al mal bien y al bien mal, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hace, ¿cierto? Las cosas buenas dejaron de ser buenas y ahora son malas, y las malas dejaron de ser malas y ahora son buenas, ¿verdad? Y el Señor condena esto, pero terriblemente, como dice aquí, ¿verdad? Dice que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Hasta ahora, ¿cierto? Todos los ejemplos que hemos ido dando, ¿verdad? Las cosas malas las tienen por buenas y las buenas por malas, ¿cierto? Cuando dice luz por tiniebla, habla de lo mismo, ¿cierto? Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, también haciendo este cambio en las cosas. Y fíjense que el Señor nos advertía mucho tiempo que esto había pasado en su pueblo y que vemos que hoy pasa nuevamente, ¿cierto? Ahora, pero a nivel global, ¿cierto? Em, Juan 3, 19, 21 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Yo hace una lámina atrás les decía que la gente que organiza todas estas cosas, ¿verdad? Para enseñársela a los niños, ¿m? Ellos mismos practican esas cosas, pero no solamente se conforman con que ellos las puedan practicar, sino que quieren que el resto la hagan, ¿ok? Y era lo que nos decía la escritura en Romanos, ¿verdad? Y aquí vemos la razón por qué hacen eso, ¿verdad? Porque dice acá la escritura, porque todo el que hace lo malo odia la luz, ¿ya? Si usted está en un lugar y hay una persona que está haciendo lo bueno y otra que hace lo malo, el que hace lo malo va a querer opacar a la persona que hace lo bueno, o sacarla de ahí, o destruirla, o lo que sea, ¿verdad? Porque el que hace lo malo odia al que hace el bien. ¿Y por qué lo odia? ¿Verdad? Lo odia porque el bien que hace esa persona pone de manifiesta sus acciones que no son correctas, ¿verdad? Y es el tema de la lucha entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? ¿Ok? Porque el que vive en las tinieblas dice que odia la luz. ¿Y por qué odia la luz? La luz, entiéndase la luz como el bien, ¿verdad? ¿Y por qué odia la luz? La odia porque la luz lo pone de manifiesto, ¿verdad? Pone de manifiesto, ahí dice, para que sus acciones no sean expuestas, ¿verdad? Entonces,
estas personas que practican la oscuridad o hacen estas cosas en las tinieblas, quieren que todos las hagan, porque de esa forma ellos no son expuestos, ¿verdad? La luz no lo expone, pero si una persona hace lo bien, ¿verdad? Y vive conforme a los mandamientos del Señor, van a tratar de que haga lo malo, ¿verdad? Porque el hecho de que esa persona haga el bien y sea la luz, lo expone a ellos y los acusa de que son tinieblas, ¿verdad? Entonces eso no les gusta y por eso está esta guerra, por así decirlo, esta lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Porque las personas que practican el mal quieren opacar a los que practican el bien, a los que viven en la luz. Y esto está acá, ¿verdad? Es lo que dice Juan 3, 19, 21, ¿verdad? ¿Ok? Que, que la gente eh, que hace lo malo odia la luz, ¿verdad? Porque lo muestra tal como son, ¿verdad? Muestra que son malos o que lo que están haciendo es incorrecto, ¿ok? Y por eso usted siempre va a ver, ¿verdad? Que estas personas, uno dice, pero esta gente hace estas cosas que la haga ellos solos y no se metan con el resto. Eso no va a ser nunca así. Siempre se van a querer meter con el resto que no practica lo que ellos hacen, ¿verdad? Por este concepto que está acá, ¿ok? Por este concepto que vemos acá en Juan 3, 19, 21, ¿ok? Siempre van a buscar que el resto haga lo malo, ¿ok? Y es por eso que organizan estas cosas y tratan de inculcárselas a los niños para que después los niños sean como ellos. ¿M? Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿verdad? Y esta escritura es importante también porque no tenemos que adaptarnos a este mundo, ¿verdad? Porque muchas veces estas cosas están en el mundo y toda la gente las hace, o la mayoría de la gente que conocemos las practica y las hace, y nosotros como que tendemos a decir, bueno, a lo mejor tenemos que adaptarnos a las personas que hacen estas cosas, ¿verdad? Y la escritura nos dice que no nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Sino que tenemos que transformar nuestra mente, ¿ok? Tenemos que transformar nuestra manera de pensar, de que estas cosas que se están promoviendo son contrarias a Dios. Y como decía la escritura tesalonicense, el que rechaza estas cosas no rechaza a hombres, sino que rechaza a Dios, ¿cierto? Dios es el que nos dice, ¿verdad?, cómo tenemos que vivir y tenemos que, bueno, vivir conforme a lo que Él nos dice, si no, no rechazamos al hombre, sino que lo rechazamos a Él. ¿Mm? Por lo tanto, como padres debemos ser diligentes en la enseñanza espiritual de nuestros hijos, así como estar alerta respecto a las filosofías que se le enseñan a nuestro hijo en cualquier lugar, en los colegios, en la universidad, en los jardines, en cualquier otro lugar, ¿ya? Tenemos que ser diligentes en la enseñanza espiritual y estar atentos a lo que ellos consumen, ¿cierto? 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrio de espíritu, ¿ya? Sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso dice que hay que estar alerta y el propósito de esta escritura o digamos, de esta enseñanza, de esta predicación de este día de hoy, es que es despertarlo a que estén alerta, ¿ya? Básicamente eso, es despertarlo para que ustedes estén alerta, ¿ok? Porque todas estas cosas están pasando hoy en día en el mundo entero, y más aún porque yo les decía que estas cosas eran un poco de así como el año 2017, 2018, ¿verdad? 2019, ¿ok? Y ya han pasado 3 años y estas cosas, todo el mal no descansa, hermano. Ya el diablo no deja, no duerme ni deja dormir, no descansa. Siempre está tratando de ir más allá, más allá, más allá, ¿ok? Entonces tenemos que estar alerta, no tenemos que vivir como si estas cosas no existieran, ¿ok? Tenemos que estar alerta, saber que existen, saber que están presentes y saber que están en acción. Y de la misma forma, por eso que tenemos que estar alerta, como dice la Escritura, ¿verdad? Acá, en 1 Pedro 5:8. Bueno, no debemos dejarnos engañar por la apariencia de justicia de algunas corrientes de pensamiento, ¿ya? Sino que, como todo, debemos juzgarlo en base a la Escritura, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros, todas estas doctrinas que yo le he mencionado acá y muchas otras más, tal vez, se las van a vender a usted o se las van a tratar de presentar como algo que es bueno, ¿verdad? Como algo que está en base a un derecho, el derecho a elegir, el derecho a esto, el derecho aquí, el derecho allá. Y cuando usted se lo venden de esa forma, usted dice, ah, sí, mira, se ve bien, porque suena bonito, ¿verdad? Pero ojo, ¿verdad? La Escritura dice que porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a su obra.
Entonces aquí tenemos esta escritura en Corintio que advertía a la gente de Corintio que tuviera cuidado con los falsos apóstoles, porque habían falsos apóstoles. ¿Y quiénes eran los falsos apóstoles? Personas que venían en nombre de los apóstoles así como buenos, ¿verdad? Pero en realidad la escritura dice que eran obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles, ¿verdad? Y dice que esto no es nada extraño, o no hay que extrañarse de esto, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿ok? Entonces, lo que yo les quiero, lo que quiero que comprendan, hermano, es que no todo lo que a usted le vayan a vender por bueno es bueno, ¿ya? Usted tiene que juzgarlo todo, ¿ya? En base a la escritura. Todo, todo. Lo que yo le digo, lo que le dice, todo tiene que juzgarlo en base a la escritura, lo que escucha. Si alguien, si hay alguna filosofía o alguna idea que le están queriendo que usted, eh, que usted haga caso, eso usted escudriñelo, ya no crea, porque el mundo está lleno de engaños, ¿ok? Entonces usted tiene que escudriñarlo, tiene que averiguar, no tiene que comprar todo lo que le dicen, ¿ya? Y no de extrañar, dice, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Muchas veces lo he dicho, creo, ¿ya? Que si Satanás se va a acercar a uno para engañarlo, no se va a acercar, ¿cierto? Como Satanás se va a disfrazar como alguien que es un ángel de luz, que lo viene a ayudar, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que escudriñarlo todo, ¿ya? Tenemos que guardar el alma de nuestros hijos con diligencia, a través de la corrección y la enseñanza. Dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Ya? No solamente a los hijos, sino que a los nietos. Así que si hay algún abuelo o abuela por ahí escuchándome, fíjese lo que dice, voy a leer de nuestra escritura. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, o sea, tenés que estar atento, con diligencia, con cuidado, atento, no creyendo todo lo que te dicen, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparte tu corazón todos los días de tu vida, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, ¿ya? O sea, los mandamientos del Señor, ¿verdad? Sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos, ¿ok? Entonces, los mandamientos del Señor, ¿verdad? Los conceptos espirituales de Dios, los conceptos morales de Dios, todas esas cosas tenemos que guardarlas en nuestro corazón con diligencia, no apartarnos de ella nunca. Y además enseñarla a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, importante esto, ¿cierto? Esta escritura que está en Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 6:6, 9. Obviamente, Deuteronomio son escrituras del Antiguo Testamento, pero son conceptos válidos para el día de hoy, 100%, ¿cierto? Deuteronomio 6:6, 9 dice: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, en todos lados, hermano, ¿verdad? Las palabras del Señor las tenemos que tener no solamente en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro corazón. Tenemos que enseñarla a los hijos, tienen que estar en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos que vivirla, tenemos que enseñarla a los hijos, ¿verdad? Tenemos que enseñarla constantemente, por eso dice, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, siempre, constantemente, no una vez, sino que muchas veces, ¿verdad? Porque la repetición hacia el maestro, les decía yo, dice, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos, o sea, en la mente y en la mano, en las obras, en lo que yo hago y en mis pensamientos, ¿ya? Eh, Cuando dice la escritura, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tu ojo, ¿qué hay entre los ojos? La frente, ¿verdad? Aquí entre los ojos, si usted se toca el ojo acá y va entre los ojos así, se va a tocar aquí como al medio de la frente, ¿ya? Eso simboliza la mente, ¿ya? Y la señal en la mano, en la obra. La mano significa la obra, o sea, lo que yo hago. Y la frente significa la mente, ¿verdad? Entonces las palabras del Señor tenemos que tenerlas como obra, o sea, cumplirlas y tenemos que tenerlas en nuestros pensamientos, ¿verdad? Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, o sea,
en el lugar donde usted viva, en ese lugar donde usted viva, en ese lugar geográfico, en esa casa donde usted viva, en esa casa se vive conforme a los mandamientos del Señor. Usted no tiene que permitir que alguien entre a su casa, ¿verdad? A vivir contrario a los mandamientos del Señor. Porque por eso dice, las escribirás en los postes de tu casa, ¿verdad? O sea, en los postes de tu casa en la entrada. Eso quiere decir que ese es un recinto, un lugar donde vive el Señor y se vive conforme a sus mandamientos, ¿ya? Muchas veces, a veces los padres, así como por ser buena onda, ¿verdad? Dejan que los hijos hagan y deshagan en la casa. Eso no está bien, ¿ok? Es por eso que la Escritura dice, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Mm? Entonces, estos mandamientos, los conceptos espirituales de Dios tienen que estar en nuestra vida, tenemos que enseñarlos a nuestros hijos, tenemos que enseñarlos constantemente, tenemos que obrar conforme a esos mandamientos, tienen que estar en nuestra mente, ¿verdad? Y tenemos que vivirlo en nuestra casa, se vive conforme a esos mandamientos, ¿verdad? Eso es lo que dice esta escritura en Deuteronomio 6:6-9. ¿Mm? Y Proverbios 22:6. Instruye al niño su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este fue el versículo con el que iniciamos y es con el que termino, ¿verdad? Bueno, el penúltimo. Pero lo que quiero decir es que cómo sea nuestro hijo cuando sea adulto va a depender cómo lo instruyamos cuando sea niño. ¿Mm? Repito, cómo van a ser nuestros hijos cuando adultos va a depender de cómo los instruyamos ahora que son niños, ¿ok? Si nosotros dejamos que otra gente lo instruya con la idea que tenga él en la cabeza, el niño va a salir conforme a eso, ¿ya? Entonces, si nosotros no instruimos al niño en el camino espiritual y dejamos que la sociedad lo instruya a través de todas estas doctrinas que hemos visto, no nos extrañemos después cuando nuestro niño sea adulto y no quiera seguir al Señor, ¿ya? ¿Por qué nos vamos a extrañar si toda la niñez, toda la infancia vivió, ¿cierto? Vivió bajo la influencia de estas enseñanzas que lo que hacen es alejarlo de Dios. Entonces tenemos que ser diligentes en la enseñanza a los niños, ¿ya? Y Deuteronomio, finalmente, Deuteronomio 31, 7, 8 dice, entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a tus padres que les daría, y se la darás en heredad, y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes, ¿cierto? Esto es un llamado para que nosotros entendamos, ¿cierto? Que en toda esta misión o toda esta que yo le he planteado que es difícil, cierto que es complejo llevarlo a cabo, tenemos que tener en cuenta que el Señor va delante nuestro, Él está con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará, no tenemos que tener miedo ni acobardarnos, ¿ya? Tenemos que entender que el Señor está con nosotros. Si nosotros hacemos las cosas para el Señor, confiemos en Él, Él está con nosotros, ¿cierto? Entonces, seamos diligentes, hermanos, en eh, la enseñanza de nuestro hijo, seamos diligentes en la enseñanza espiritual a nuestro hijo, ¿cierto? Seamos diligentes en entender y en conocer las cosas que están pasando hoy en el mundo. Es importante conocerlo, estar informados, ¿verdad? Eh, es importante que sepamos que estas cosas están pasando, ¿verdad? Y tenemos que tenerla en consideración en la crianza de nuestros hijos, estar atentos a lo que ellos ven, a lo que ellos escuchan, con quién se juntan, porque el mundo no es el mundo que era antes, ¿ya? Hoy día es más peligroso, ¿ok? Estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice la Escritura, y tenemos que estar atentos, como la Escritura dice, estén atentos, porque el diablo anda como lo rugiente buscando a quien devorar, y eso se cumple hoy en día, y hoy día es más presente que nunca, ¿verdad? Así que esa es la predicación del día de hoy. Espero que sea de bendición, que sea que hayan aprendido algo el día de hoy, ¿verdad? Y como siempre, la intención de estas predicaciones es que estemos atentos, ¿verdad? Es que enseñarle algo, que estén atentos, ¿verdad? Despiertos ante las cosas que están pasando en este mundo, que lamentablemente, moralmente, cada día más decadente, pero nosotros tenemos que ser la luz y la sal de este mundo, tenemos que tener confianza en Dios, tenemos que confiar en Dios y dejar a nuestro hijo en las manos de Dios, nuestras decisiones en las manos de Dios, todas las cosas que hacemos en las manos de Dios y tengamos ánimo, porque Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Eso, hermano. Muchas bendiciones. Chao, chao.